Feliz, feliz miércoles, miércoles de mentoría, porque hoy estamos nuevamente en un programa de lecciones de negocio y liderazgo con Mentoría Hispana. Su servidora Rosana Hernández desde Canadá y hoy con un tema maravilloso. ¿Te has dado cuenta, porque estoy segura en el continente donde te encuentres, que has estado siguiendo de cerca el Mundial de Fútbol? Y hay una cantidad de equipos que tienen unos jugadores tremendos, buenísimos, pero han sido descalificados y no pasaron a la siguiente ronda. ¿Y qué pasará? ¿Qué se parece eso a nuestras empresas? ¿Por qué en nuestras organizaciones no logramos meter un gol y podamos lograr esos números que queremos alcanzar si tenemos buenos equipos? ¿Qué es lo que pasa? Que en este mundial, tener los mejores jugadores no soluciona el juego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y escríbenos desde qué país te conectas. Respóndenos con el chat, con una sola palabra. Si estás a través de Facebook Live, nos puedes ver en vivo. Puedes también conectarte a través de la app de Radio Coaching Mundial o a través de nuestra página web, porque Radio Coaching Mundial es la radio que te hace crecer. Hoy tenemos un invitado especial. Ronnie Pacheco. Él es Project Manager de una empresa de restauración y es amante del fútbol. Entonces, por esa razón, hoy le pedimos que nos acompañara, precisamente para poder escuchar cómo es que podemos fusionar esta analogía. ¿Qué tiene que ver un equipo de fútbol con el equipo que manejamos en nuestras empresas? Bienvenido, Ronnie, al programa de Lecciones de Negocio y Liderazgo. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por invitarme. Sí, creo que todos estamos súper emocionados con el tema del mundial. Creo que no hay nadie en este momento en toda la tierra que no sepa de alguien o no haya seguido de cerca o no lo haya visto en las redes sociales. Y ciertamente, para muchos, el dolor de que los equipos se vayan teniendo jugadores tan buenos, jugadores que en otros equipos hacen la diferencia, jugadores que en sus equipos donde juegan normalmente son jugadores estrellas, donde anotan los goles, donde tienen los resultados, cuando vienen y juegan con su selección, eso no ocurre o no ocurren los mismos resultados que vienen desde lejos. Y te haces ver a la pregunta de, ¿será la estructura? ¿Será el equipo con el que estás jugando? ¿Será tus compañeros de trabajo o tus compañeros dentro del campo? ¿Será la estrategia con la que se está activando? Porque una misma persona puede tener diferentes resultados jugando con diferentes equipos y jugando en un diferente lugar. De verdad que ahí es donde esa es la pregunta más grande que nos llevamos todos y bueno, y dentro del ámbito empresarial, igual. Porque si yo tengo un empleado, ese empleado no funciona igual aquí que como pudo haber funcionado en otro lado? ¿O por qué si yo tengo jugadores tan buenos, gente tan preparada, gente que tiene tanto conocimiento sobre el tema en la industria donde yo esté, cuando entran dentro de un equipo a lo mejor no tienen los mismos resultados? Y eso es tan cierto, y eso es tan cierto lo que tú estás diciendo, Ronnie, que me lleva a pensar que no solamente se ve en el fútbol, y es que a veces en las empresas y en las organizaciones contratamos a alguien porque te dice, sabes, trabajó en la empresa X, una empresa reconocida, una empresa fabulosa, que las personas que entran allí son demasiado buenas, extremadamente buenas. Entonces tú decides contratarla porque viene de allí. Que conozca la cultura que se ejerce adentro no significa que solo puede ser esa empresa, porque no es la unidad de cada integrante del equipo, es el todo dentro de la organización lo que hace que metamos el gol. Y hoy no vamos a dar fórmulas mágicas porque evidentemente no las tenemos. Nos pudimos dar cuenta que en los coach que acompañaban a cada una de las selecciones, cada uno tenía postura diferente, lenguaje diferente, forma de vestir diferente, formas de mostrar su emocionalidad. Y tenía que irse cambiando el sombrero de acuerdo al juego y a quién, el competidor que tenían al frente, incluso a mitad de juego. Y eso me lleva a mí a traer a la palestra una habilidad que necesita tener el empresario que quiere meter gol, y es la habilidad de la adaptabilidad.
Tenemos que ser capaces de mover nuestras piezas de inmediato. Y cuando levantan ese numerito porque vamos a cambiar a alguien, es porque ya dentro de los coach tienen una jugada en mente. ¿Qué crees tú de eso, Ronnie? ¿Qué creo yo de eso con respecto al tema del fútbol? Pues sí, creo que por lo menos en el tema del mundial nos venimos preparando, o se bien, los equipos se vienen preparando por años con jugadas, con entrenamiento, con consiguiendo a los mejores team players que puedan participar dentro del equipo. Y ya luego, nada, llega el momento en el escenario, ¿no? El momento donde ya toca jugar el juego y te tienes que preparar em, para ver cómo está jugando tu contrincante y estar listo para hacer cambios cuando necesites, porque hay veces que puede ser dentro de tu equipo y hay veces que pueden ser cosas a las que no estaban preparadas. Hemos visto dentro del Mundial jugadores que les dieron tarjeta roja, algo que no estabas esperando. Vas ganando el partido, vas tranquilo y a tu te sacan un jugador y te mueven todo el sistema. Entonces, tener esa velocidad mental para poder tomar no solamente decisiones, sino las decisiones correctas para, para poder seguir buscando ganar el partido. O inclusive, en el tema de la mentalidad, hemos visto equipos que van perdiendo y puedes ver la cara de los jugadores, puedes ver, y pasa también dentro de las empresas. La empresa pasa por una mala racha, todo el mundo se siente mal, nadie siente que está haciendo lo correcto y qué mentalidad estamos enseñando para poder levantarnos como equipo y decir, hey, esto es solamente un mal bache, es algo que estamos pasando en este momento, como empresa estamos haciendo esto para cambiarlo, pero como equipo tenemos que tener esa mentalidad de cambio para poder levantarnos anímicamente también. Y aquí acabas de nombrar un tema bien importante y es la emocionalidad. Cómo la emocionalidad nos juega en pro y en contra. Y hablaste también de las tarjetas rojas. Y me gustaría traer a cotación, Ronnie, cómo es que podemos hacer la similitud de las tarjetas rojas y las tarjetas amarillas en nuestro liderazgo. Porque en las empresas hay tarjetas rojas y hay tarjetas amarillas, unas que se dicen y otras que no se dicen. Porque si usáramos las tarjetas amarillas dentro de la empresa ante una situación con el personal o ante una situación extrema externa, porque la tarjeta amarilla nos habla de advertencia. Sé que va a ocurrir algo peor si no haces un cambio. Eso es lo que nos viene a decir la tarjeta amarilla. Cuando estamos frente a un equipo, ¿cuáles son esas situaciones que tú has vivido que se pudiesen decir que son tarjetas amarillas, que en ocasiones no se atienden a tiempo y terminan convirtiéndose en una gran tarjeta roja? Interesantemente, algo que he venido trabajando, creo que es el tema de las conversiones difíciles con los colaboradores o con la gente que te trabaja, con la gente que forma parte de tu equipo. Siento que a veces viene con el tema de la cultura empresarial que cada quien traiga o esa experiencia empresarial que cada quien traiga. Al final del día sabemos em, que todos traemos una serie de experiencias diferentes y por ende actuamos de manera diferente hacia las situaciones de la vida. Y cuando como empresa no tenemos una visión clara de cómo actuar y como líder de esa empresa te das cuenta que alguien no lo está haciendo de esa forma y no lo agarras en el momento y no le sacas la tarjeta o no se lo haces saber, sino que bueno, sabes, te quejas por la parte de atrás o vas y te quejas con alguien más, pero no hablas directamente con esa persona y no le haces saber dónde estuvo la falla y no le haces saber, la persona va a seguir cometiendo el error sin saberlo, porque posiblemente sea sin saberlo, sin saber que está haciendo mal. Y al final del día eso puede venir en daños a la reputación de la empresa, puede venir en daños económicos. Tuve una vez una oportunidad donde no se le llamó la atención a una persona que veíamos viendo que estaba haciendo la parte de los trabajos, la parte de la documentación, la venía haciendo mal. Nadie quiso asumir la responsabilidad de hablar con esa persona y luego en un trabajo en específico esa persona fue, lo hizo tal cual como siempre lo ha venido haciendo porque no sabe hacerlo diferente, porque nadie le dijo que lo estaba haciendo mal y resulta ser que en ese trabajo sí ocurrió algo mal y a la empresa le costó $8,000 repararlo.
Y ahora sí le vas a sacar la tarjeta roja al jugador, le vas a venir a sacar, le vas a decir, que tú, que no hiciste, que cuando todos sabíamos que era un problema que venía, que simplemente nadie asumió la responsabilidad de ponerle, de ponerle un parado, de ponerle esa primera tarjeta amarilla, de hacerte saber que lo estás haciendo mal y no solamente hacerte saber que lo estás haciendo mal, sino que también enseñarte cómo hacerlo bien. Sí, definitivamente el no atajar, ¿no? Esas situaciones con tarjeta amarilla y yo creo que también del lado del colaborador hacia el líder. Muchas veces hay líderes ofensivos, hay líderes que no respetan los lapsos de tiempo de descanso o no, o de repente no tienen claridad y ponen tarea sobre tarea. Y todo lo que estoy describiendo es porque yo vengo de ahí, ¿no? Todo lo sé porque yo lo he hecho. Entonces, montar tareas sobre tareas, no priorizar, entregar una gran carga a un colaborador, exigirle sin saber si de repente lo sabe hacer, pedirle un resultado sin identificar. Las tarjetas amarillas también se les pueden sacar a un líder. También. Porque es que el colaborador tiene que ser capaz de decirle, no me gusta que me hablen en ese tono, no quisiera que te dirigiera de esa manera, me estás colocando 5 tareas al mismo tiempo, ¿cuál quieres que te haga primero? eh, Simplemente estoy en mis horarios de descanso, inmediatamente al regresar yo te lo termino. O sea, esas tarjetas amarillas también forman parte del colaborador hacia el líder y también las veo desde el lado del cliente. Porque cuando un cliente se nos tiene una queja para nosotros y nos dice, he tardado mucho tiempo mientras me atendían, es una tarjeta amarilla que tenemos que escuchar. Y las quejas de nuestros clientes son esa maravillosa oportunidad de hacer un cambio, esa maravillosa oportunidad que nos está dando de que no te vas a hablar mal de la empresa con otro cliente para luego crear una ola expansiva que me evite y me atraiga clientes, sino que me lo estás diciendo a mí para que tenga la corrección. O sea que inclusive el cliente que se queja conmigo ha sido bondadoso porque me permite y todavía cree tanto en mí que me permite hacer el cambio. Un poquito más de tarjetas amarillas que pudiésemos utilizar, siento yo, es entre compañeros de trabajo por lo menos en tu medio de trabajo, cuando son los mismos partners en el área de la gerencia que ustedes manejan, que manejan muchos proyectos en simultáneo, muchos colaboradores en simultáneo, ¿cómo manejan esas tarjetas amarillas? Eh, con respecto hacia los colaboradores o en el equipo de nosotros En el como... equipo de ustedes, sí, sí, Creo que en el en la equipo misma de línea. nosotros, si en la misma línea, creo que en el equipo de nosotros es primero muchísima comunicación con el tema de las situaciones que ocurren, porque ciertamente a veces utilizamos las mismas compañías o mismos subcontratistas o mismos colaboradores en diferentes trabajos y es posible que yo esté teniendo el problema en este trabajo y tú también lo estás teniendo y él también lo está teniendo, pero ninguno sabe porque yo obviamente estoy pendiente de mis proyectos, tú estás pendiente de tus proyectos, a pesar de que es la misma persona o el mismo grupo de personas. Y creo que la comunicación es una gran parte. Nosotros normalmente manejamos una reunión cada 2 semanas donde hablamos sobre este tipo de cosas, qué tipo de trend estamos viendo con respecto a colaboradores, subcontratistas, clientes, el mismo mercado. Una de las cosas que ha venido saliendo mucho con el tema de la IA ha sido clientes utilizando la IA para eh, recibir feedback sobre el trabajo que se está haciendo. Lastimosamente, cuando se le da una mala información a la IA, vas a recibir una mala respuesta por parte de la IA, pero la gente no lo sabe. Entonces, para ellos la respuesta que está dando es correcta, lo cual está generando mucho más trabajo a nuestro lado. Y yo me di cuenta en un trabajo, un compañero se dio cuenta en otro trabajo, otro compañero se dio cuenta en otro trabajo, ya nos damos cuenta que es una trend y nos permite adaptarnos, empezar a ver, ok, qué está pasando, qué podemos hacer mejor, qué puede hacer la compañía para poder facilitar más información. Esto no sigue convirtiéndose en un trend y no se convierte en un problema más grande más adelante para nosotros. Y porque la IA no va a ir a ningún lado, así que vamos a tener que adaptar nuestra jugada a los nuevos tiempos, vamos a tener que adaptar nuestro jugador a nuestros clientes y asumir el juego, yendo con un gol en contra. Con un gol en contra. Así es, así es.
Y hace un rato decías algo que me llamó la atención. Estos equipos entrenan por más de 4 años porque el mundial tiene un tiempo para jugar simplemente 90 minutos. Y esto me llama a reflexión. ¿Cuántas veces nos preparamos en las empresas para poder asumir esos compromisos que vamos a tener, para asumir ese nuevo producto, para asumir ese servicio, para optimizarlo? Y hablabas de tableros, o sea, planificar la jugada. Todo lo hacemos en papel. Los jugadores y el coach empieza a rayar y asumiendo que los otros jugadores del otro lado van a estar moviéndose según lo que él cree, porque es que estamos pensando en que no se van a mover o se van a mover a su lado, hacia el lado derecho. ¿Cómo saber que el ser humano se va a mover hacia ese lado? ¿Cómo influenciarlo para que sea la respuesta o la defensa que van a utilizar ante nuestro ataque? ¿No? Y cómo ves tú este tablero o esta estrategia, este marco técnico estratégico antes de ejecutarlo? ¿Qué preguntas tendría que hacerse un coach, un gerente con mentalidad de coach de equipo, ¿ya? Con mentalidad de director técnico, cuando se va a plantear esas estrategias? Creo que la primera pregunta, y creo que voy a, bueno, por lo menos creo que el mundial hace mucha referencia a la industria en la que yo estoy, porque nosotros nos dedicamos a las catástrofes. Entonces nuestro trabajo es prepararnos para tener equipos listos cuando ocurre estas catástrofes. Ese literalmente forma gran parte de nuestro trabajo. Entonces, creo que la primera pregunta es, em, ¿cuál realmente es la meta? ¿Qué es lo que yo estoy buscando alcanzar o qué es lo que yo estoy buscando que mi equipo alcance? Así sea en un proyecto en específico, así sea a nivel de escala completa como empresa, porque cuando hablaba sobre que nosotros nos preparamos o esa preparación que va a haber, no es solamente un nuevo producto, también todos tenemos el hambre de que nuestras empresas crezcan. Entonces puede referirse a conseguir un contrato nuevo, un contrato grande, a alguien que voy a tener que poner en prioridad por un momento dentro de mi empresa para poder crear esa conexión, para poder generar más de ese negocio. Em, Otra pregunta creo que sería, ¿mis jugadores realmente están en el lugar correcto? Porque ciertamente en el Mundial tienen un chance para revisar, ver jugadores, obviamente quién pertenece a este país, pero inclusive buscan, hey, tú no eres de este país, lo vimos con el grandioso éxito de Cabo Verde. Tú no eres nacido acá, pero tus padres sí lo son. Sabemos que juegas fútbol, te gustaría jugar con nosotros en esta posición. Entonces, saber si los jugadores que yo tengo los tengo en la posición correcta, que eso solamente lo sé conociendo las habilidades de los jugadores que juegan conmigo y también consiguiendo el talento externo que puede ser que no sea tan directo dentro de la misma industria donde yo esté, pero que tenga las cualidades para lo que yo lo necesito, Ok. que sería como conseguir ese diamante en bruto allá afuera. Gente con las ganas, gente con la decisión, gente con buenos hábitos, con hábitos efectivos, hábitos de alto rendimiento, que a lo mejor no estén en mi industria, pero seguramente con un poco de coaching, con un poquito de confianza, jugadores que pueden llegar a ser una gran diferencia dentro de mi equipo. Creo que la tercera pregunta eh, sería, bueno, yo creo que serían dos preguntas y yo creo que con esto cambiamos de tema. Una, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque yo puedo perder un jugador, puede que me metan 2 goles en contra, puede que llueva, puede que los jugadores están yendo con el tema del calor, con el tema de la altura, con el tema del viaje, con todas esas cosas pueden pasar en esta empresa. Se va la luz, se daña la computadora, renuncia la persona que sabía todo el proceso, eh, se cae el sistema.
varios clientes llegan enojados quejándose del mismo tema, el cargamento no llega a tiempo, todas estas cosas pueden pasar y cómo podemos prepararnos en el papel logísticamente para cada uno de estos escenarios, o por lo menos para alguno de estos escenarios, y también cómo podemos hacerlo mejor. ¿Qué de las cosas que vamos haciendo están bien hechas, pero se pueden mejorar? ¿Cómo puedo hacer yo mejor esto? Vemos en el mundial, hay equipos que son muy buenos con el tema de los centros, mandando centros al área. Ok, ¿qué puedo hacer yo? Consigo mejores jugadores, jugadores más altos. Coloco a mis jugadores altos en ese momento. Trato de que mi equipo consiga más pelotas paradas para poder generar más ocasiones así y así a poder anotar el gol. Tengo que, en el caso de las empresas, tengo que cambiar mi producto, tengo que cambiar mi supplier, tengo que conseguir a alguien más rápido, tengo que cambiar el sistema que utilizamos para ventas, para así poder ayudar a mi equipo junto con sus habilidades a poder explotar lo mejor que tiene mi empresa. Y algo muy cierto que decías en la estrategia, que interesante, porque yo me estoy imaginando el tablero, imagínense ustedes, mis queridos oyentes, y que nos están viendo en este momento a través de Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer, hoy en Lecciones de Negocio y Liderazgo, hablando de por qué es que tu equipo no mete gol, tu empresa no mete gol si tiene un buen equipo. Y escuchándote, Ronnie, me imaginaba el tablero cuando los coaches están trazando las jugadas y cómo todos esos elementos internos y externos los están analizando. ¿Ya? Porque es eso, voy a establecer esta jugada con los jugadores que tengo, conociendo, bien lo dijiste hace un rato, el desempeño y las habilidades de cada uno, los muevo en función de lo que requiero y busco si es que tengo que incorporar cosas nuevas, pero también tengo que mirar en qué mapa vamos a estar jugando, dónde va a estar el terreno de juego, porque a lo mejor la estrategia A me funciona cuando estoy jugando en Canadá, pero no me funciona cuando estoy jugando en México. Entonces, las estrategias van a tener que adaptarse según el entorno en el donde se dicte el juego. Y hay algo bien maravilloso que fue tu primera pregunta que quiero rescatar, es la visión clara. O sea, ¿cuál es el objetivo? Y si no puedes responder esto en una frase, estás jugando sin un plan, estás jugando sin querer meter el gol, estás practicando, que estamos en un amistoso. Estamos en un amistoso y no estamos. Sabes que dices eso y me recuerda, me transporta un poco al pasado, cuando Venezuela estaba jugando el Mundial Sub-17 hace como un año o 2 años, que los chicos salieron a jugar, chicos muy buenos, con mucha promesa, empataron su primer partido, pierden el segundo partido, pero cuando pierden les dicen que quedan eliminados y la cara de todos eran, no sabíamos que si perdíamos este partido vamos a ser eliminados. ¿Dónde estuvo, recordar en ese momento, dónde estuvo el liderazgo o dónde estuvo el coach que te dijo, hey, ok, vamos a volver a salir, vamos a volver a jugar, pero hey chicos, esta es la meta, tenemos que ganar este, no, no hay otra opción, tenemos que ganarlo. Hay que ganar este juego porque los chicos salieron a dar lo mejor de ellos sin saber que si perdían o se empataba el juego o cualquier otro resultado que no fuera a ganar, iban a quedar eliminados. Qué importante la visión, porque te aseguro que en ese momento, si de verdad quieres seguir, se suma un poquito más de adrenalina y de enfoque y de dirección, porque la meta es ganar, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo puedo ganar o puedo perder y puedo seguir aquí. Pero si te dicen de esto depende la vida o la muerte, pues evidentemente no hay otro enfoque que no sea eso. Y yo creo que ahí viene algo interesante para sumarle a las empresas, que tiene que ver con las métricas. ¿Cómo es que nos medimos? ¿Cómo es que las personas que están dentro no saben cómo nos estamos midiendo? Porque yo te aseguro que el coach sabía que ese juego era el último, o los administradores de la Vinotinto lo sabían. Esas métricas estaban visibles para cada una de las personas. ¿Cómo vas a saber si estás ganando? Si son indicadores que solo, no sé, los tienen las personas que están arriba y no el que realmente termina operando para que ocurra. ¿Cómo hacen en la industria, o por lo menos cómo manejan ustedes esas métricas visibles, ese de saber, vamos bien, vamos mal, cada cuánto tiempo lo revisan? ¿Cómo lo sabes? En este momento nosotros
bueno, la mayoría de las empresas grandes, la mayoría de las franquicias tienen sus propias métricas como franquicias, también como parte de poder ver cómo la franquicia está haciendo como la marca, cómo la marca le está yendo a nivel nacional. Y esas normalmente son sacadas creo que cada 6 meses o anualmente, para ir revisando todos los franquiciados, ver revisando que la marca le esté yendo bien y también utilizarlo como ayuda en ventas, ¿no? Para cerrar nuevos contratos. Y mira, estas son mis métricas comparadas con las métricas nacionales de otras marcas. Mi oficina como tal hacen métricas o sacan la mayoría de sus KPIs cada 3 meses, o sea, en cada quarter. Y de esa forma, pues tenemos reuniones también cada trimestre para sentarnos y ver, mira, estos son los trends que estamos viendo, por lo menos con cada project manager o que estamos viendo como empresa en general. Eso por lo menos del lado tangible, del lado de ventas, del lado de la velocidad, del lado de lo que podemos medir. Del lado personal o del lado humano, creo que hasta ahora son solamente las reuniones que tenemos cada 2 semanas donde hablamos de ese tipo de cosas y no tengo, digamos, no tengo la data que lo prueba, pero ¿qué estoy haciendo o qué estoy sintiendo que está pasando a mi alrededor? ¿Tú también lo sientes de la misma forma o que aquí es posible que esté pasando algo, si ese es el caso? Ya. Y eso, esto me habla de que muchas empresas establecen sus propios sistemas y de eso depende el resultado de cada organización. Porque, y Portugal perdió. ¿Y con quién jugaba en Portugal? Una de las estrellas más grandes del fútbol. ¿Por qué perdería? ¿Ya? ¿Por qué perdería? Perdió Brasil, que tiene una trayectoria histórica de, de, de buenos jugadores, ¿y por qué perdería? Si Brasil ha sido un país donde se ha sostenido muchísimos años con un buen sistema de fútbol. Y aquí hay que traer entonces a la mesa para que puedan entender nuestros oyentes cómo la cultura organizacional influye en que podamos meter gol. Y la cultura organizacional se basa en los cómo nos comunicamos, tú bien lo decías hace un rato, la comunicación como parte fundamental, en el cómo hacemos las cosas, con qué margen de calidad, en qué nos basamos, en qué nos enfocamos, cómo tratamos al cliente, pero todo eso lo determinan los dueños. Y normalmente, fíjate que la mayoría de las culturas organizacionales se crean por imitación. Es decir, como los bebés, que los bebés cuando están pequeños, tú le haces viejito, le haces ojito, le haces mueca y el bebé repite, ¿no? Pero evidentemente tienes que repetirlo varias veces para que el niño lo asuma. Y al rato se le olvidará y tienes que volvérselo a enseñar. O la vaca hace mu y empiezas tú, la vaca hace mu, la vaca, hasta que el niño aprende a decir mu. La diferencia en las empresas cuando hacen la cultura organizacional de manera consciente, se dedican a entrenar su equipo, pero lo primero que hace es que el CEO, el CEO fundador, define cuáles son los cómo y cómo los quiere. Aquí no importa el horario de trabajo, no, con tal manejen los resultados y estos son los resultados que quiero de cada uno. O aquí todos trabajamos a primera hora de la mañana y para nosotros es muy importante la puntualidad de la mañana y no trabajamos los fines de semana, como sea, sea tu cultura. Aquí bebemos café en tazas blancas, no de colores, porque al CEO fundador le parece que esa es la técnica que él ha utilizado para que le funcione su negocio. Y eso debe ser escalable, debe ser expansible a nuestro equipo. Y creo que esa es una de creo no, estoy plenamente segura que ese es uno de los grandes problemas que presentan la mayoría de las empresas que no meten gol, porque cada quien maneja sus cómo como los ha aprendido a hacer en su casa. Y tú decías hace un rato, cuando tienes ese caso del chico que nos decía, nadie le dijo cómo tenía que llenar su reporte. Y era un simple, aquí los reportes se llenan de esta manera, porque en tu empresa dejaban el espacio, el literal A, B y C sin contestar, porque no era importante, para nosotros es importante desde el A hasta el C.
Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ahí crear los sistemas realmente lo que hace es que canalizan el talento, el potencial de cada colaborador y con los objetivos claros, claritos y enfocados, el talento no se dispersa. Es como si no tenemos una cultura o un sistema, es como si tuviéramos estrellas en el equipo, pero sin táctica para jugar. O sea, improvisemos. Entonces empiezan a chocar todos unos con otros. Lanzo la pelota y la pelota queda en campo vacío porque no había nadie esperando. Yo salto y resulta que la pelota venía por el piso. O sea, eso es parte de no tener una táctica. Todas unas tremendas patadas, pero y siempre hay un arquero que es el que se lleva todos los goles, que es el que saca el balón en esos momentos de crisis. Yo tengo que admirar a los arqueros, cómo con ese temple en plenos penalti se sostienen para decir, o sea, tengo que tratar de pensar, ¿qué está pensando un arquero? Y te pregunto porque sé que juegas en la posición de arquero. ¿Qué piensa un arquero cuando están a punto de darle un penalti? Wow. Bueno, ciertamente tienes razón. Practiqué de niño, me gustaba ser portero. Hoy en día sigo jugando fútbol y me gusta jugar en esa posición. Creo que es una de las posiciones más importantes, aunque no anotes el gol, porque igualmente tener un buen portero hace que no te anoten el gol. Entonces, sí, los partidos se ganan con goles, pero también se ganan no dejándote anotar goles. ¿Ok? Ambos son igualmente de importantes y ahí es donde te decía que viene el tema anímico y por eso creo que la posición del portero es mucho más importante de lo que parece. Es porque cuando a ti te anotan el gol y tú no has anotado, tú te sientes peor que cuando tú anotaste el gol y estás alegre de que tú anotaste el gol. Anímicamente, anímicamente pega más, choca más, tiene más influencia. El que a ti te anoten el gol, al que tú vayas y anotes el gol al otro. Entonces, creo que hay un tema de mucha confianza, por lo menos del lado del deporte, mucha confianza en el equipo que tienes al frente. eh, Mantener esa tranquilidad. Creo que también hay un tema de preparación. Siempre seguía a muchos de los porteros más icónicos y algo que ellos tenían era mucha preparación. No solamente en el juego, practicando y bueno, teniendo una buena altura y diferentes características que cada uno tuvieron, pero sabiendo contra quién se enfrentaban. Yo sé que tú le pegas a la derecha, yo sé que tú tienes 10 partidos que le has pegado a la derecha. Los chances de que tú le pegues a la derecha son muy altos. Leer la gestualidad del jugador, de la persona. Por lo menos a mí me ocurre, he hablado con diferentes amigos y creo que todos hemos llegado a la conclusión de que muchos podemos reconocer cuando un jugador va a fallar un penal. Porque se ve en la cara, se le ve en los ojos, se ve el miedo, la presión, se ve que está agitado, se siente. Y si yo lo puedo ver a través de la televisión, que estoy a miles de kilómetros lejos de ese jugador, me imagino que ese portero que lo está viendo de frente, que lo está viendo temblar o que lo está viendo mirar hacia otro lado, se da cuenta también. Ser muy observador. ¿Cuáles pueden ser los porteros en las organizaciones? Estamos en Hmm. radio un minuto de silencio porque estamos aquí pensando para darte una analogía bien interesante. Y esto no está pensado, esto no está trabajado, estamos en vivo. Aquí estamos en vivo conversando en esta polémica, cómo es que tu equipo con tan buenos jugadores no logra meter el gol en tu empresa. Creo que el portero sería lo más parecido a un gerente o a un dueño. Porque, y por lo mismo que te decía del tema de que el que no te anoten el gol, el que te anoten el gol le pega más anímicamente a tu equipo. Entonces, si tú eres la última barrera de defensa, ya tu equipo hizo lo que tenía que hacer, pero el otro fue mucho mejor y pudo llegar hasta ahí, tú eres ese última parada, ese último bloqueo. Y hey, si al final del día, si fallas, si te anotan el gol, hey, como empresa, fallamos, nos volvemos a levantar y seguimos. Pero cuando ya tu equipo ya no pudo y tú eres la última barrera de defensa y tú paras el gol,
eso le da a tu equipo ánimo de poder continuar, a decir, sí podemos, aquí yo siento, yo confío en mi arquero, yo confío en el dueño, yo confío en mi gerente que está aquí trabajando, que está poniendo de su parte, que vio que el equipo no pudo y él vino y detuvo y ahora yo quiero hacerlo mejor para poder nosotros ganar el partido o para poder reconocer ese esfuerzo y yo dar el mío también. Sí, yo creo, y fíjate que hay un término bien interesante que usa John Maxwell. Él habla de los catalizadores. La persona que es catalizador, el líder catalizador, es ese líder que es capaz de que las cosas ocurran o no ocurran. O sea, tan simple como eso. El catalizador es aquel que es capaz de medir todo lo que está pasando en el entorno y actuar de manera anticipada. Y yo veo los arqueros cuando están en pleno juego que empiezan a mover los brazos, vente para acá, vente para allá, porque ellos tienen una visión de todo el campo, están detenidos observando y pueden, yo no sé cómo hacen, si es que van a tener algún día un micrófono ya con todo lo que vamos avanzado, mira, a la derecha, a la izquierda, o sea, que iremos a colocar, pues si ya los Chiefs están en las pelotas, ¿no? O esas posiciones adelantadas que capturaron nada más con un dedo de zapato por delante, que por Dios, en otras circunstancias de juego hace años atrás, pues hubiese sido un gol válido. En algún momento, pues el arquero dentro de una empresa es aquel que es capaz de observar en un plano general y también asomar y llamar y avisar cuando ve que hay un hueco, cuando ve que por aquí hay un riesgo, por aquí hay otro, ¿no? Entonces es capaz de medir los riesgos y yo no estoy menospreciando al capitán del equipo, evidentemente que no, porque hay una labor importante en los capitanes de equipo de fútbol, pero me gusta eso que decías hace un rato y quiero recalcarlo a los oyentes que están hoy y quienes nos acompañan a través de Radio Coaching Mundial, la radio que te hace crecer, y es que los juegos se ganan marcando gol y evitando que te marquen gol. O sea, ambas cosas son importantes. Entonces, aquí yo me iría a una empresa. Las empresas meten gol y generan utilidad cuando venden mucho, pero también cuando cuidan esos ingresos que entran y los organizan y los pueden medir y miden sus salidas de dinero. Entonces, no es solamente que entre el dinero, sino cuidar la salida del dinero. Si yo tuviese que llevar esto a una estrategia clara en un ámbito empresarial, te diría empresario y SEO. O sea, no te preocupes solamente por la venta, tienes que mirar cómo estás gestionando la estructura interna de este juego, de tu juego empresarial, para que entonces esos no te estén marcando goles a cada rato, porque ¿de qué te sirve? Vas a seguir marcando goles, corriendo, marcando goles, mientras por el otro lado Sí, estás sí. llevándote una paliza, ¿no? Te estabas Sí. riendo, ¿de qué te estabas acordando, Ronnie? Así es. No, no, totalmente de acuerdo, porque me imaginaba así rápido un partido donde voy, anoto, estoy feliz, pum, me anotan el gol. Voy, anoto otra vez, pum, me anotan el gol. Puedes terminar en un partido 8-8 y quedas igualmente empatado. Anotaste un montón de goles, pero también te dejaste anotar todos los goles. Entonces al final no ganaste tampoco, no Sí, ganaste. y hay un desgaste emocional, evidentemente, que ya va a ser mucho más fuerte que el habernos quedado en el 0-0, ¿no? En Sí. el 0-0. Y esas oportunidades, hablábamos entre los latinos, por supuesto aquí nos escuchan habla hispana, y sé que donde estás, así estés en África o estés en Asia, escuchas en español. Habíamos dicho que los latinos, cuando se enfrentan a los penaltis, pues siempre tendían a costarle más ser efectivo. Y pudiésemos medir allí algo en común. ¿Qué lograste ver tú? He creído, bueno, creo personalmente y por el tema que he visto los juegos, me duele mucho en el corazón que Colombia ya queda descalificada en penaltis, aunque la mayoría de los equipos latinos les pesa mucho la emocionalidad en el juego. Lo pude ver en el juego de Ecuador, cuando jugaron contra equipos más pequeños y luego cuando jugaron contra Alemania ganaron, pero porque ahora venían con la emocionalidad súper alta que habían ganado, perdieron su siguiente partido. Lo pude ver contra México,
cuando se esperaba o ellos esperaban ser los ganadores de su partido contra Inglaterra y Inglaterra les anotó 2 goles en menos de 2 minutos y quedaron emocionalmente apagados. Apagados. No sabían qué había pasado, no entendieron qué pasó y dejaron de ser el mejor equipo en ese, por lo menos en ese momento y en ese partido, hasta que hubo en el campo un cambio de mentalidad que lastimosamente vino muy tarde y no les alcanzó para poder cambiar el resultado del partido, pero sí fue un choque grande y también lo vi en el partido contra Colombia. En los últimos minutos del partido estaba la desesperación, sabemos que queremos ganar, pero la emocionalidad juega un gran alto impacto dentro de las decisiones del juego y más que todo en los penaltis donde eh, la portería se ve pequeña. Tienes que apagar el ruido del exterior, tienes millones de personas gritando en el estadio y el sonido exterior lo tienes que apagar, ver la portería pequeña y confiar en los años, meses y repeticiones de entrenamiento que has tenido para penalty shootouts y saber que vas a anotar el gol y tener y confiar en ti mismo de que "Hey, yo voy a anotar ese gol, yo voy a anotar ese gol". Y tener la responsabilidad del equipo también, ¿no? En la espalda, que también es otra parte del peso. Claro, claro que sí. Y fíjate, yo me preguntaría, ¿qué haces cuando tu equipo no rinde? ¿Qué haces cuando tu equipo no rinde? A lo mejor en muchas ocasiones contratas personas, como habíamos dicho antes, por un excelente perfil y consideras que teniendo los mejores pagados dentro del equipo puedes tener un resultado diferente. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando ya te das cuenta que teniendo los mejores equipos, teniendo los mejores recursos, teniendo las mejores ventas, todavía no metes el gol? Ahí te toca identificar que el problema es de liderazgo y no de talento, que es el momento de cambiar la estrategia. Mira, yo creo que te quiero sumar un poquito a eso porque hubo un artículo que vi esta mañana y creo que va muy, muy pegado a lo que estás hablando y el tema de la responsabilidad y el liderazgo. Ya en este momento han cambiado a 9 directores técnicos de equipos que quedaron eliminados del Mundial. 9 directores técnicos que venían por los últimos 4 años, 2 años, 3 años con los equipos porque la idea, la meta para esas federaciones, la meta para esos países era ganar un mundial o llegar lo más cercano que pudieras a la final del mundial. Y asumir, sea asumir o la federación asumir también su responsabilidad de liderazgo de decir, ¿sabes qué? Tú no eres la persona para liderar el equipo y tenemos que hacer este cambio. O asumir y decir, ¿sabes qué? Yo no soy la persona preparada para liderar este equipo y tengo que hacer ese cambio. Y aquí es donde viene esa parte de que los líderes tomamos decisiones incómodas, que duele cambiar los procesos, que duele ver que no, la estrategia no está funcionando, pero hay que tomar decisiones incómodas y a tiempo. En alguna oportunidad hablaba con alguien de religión y me decía, yo le decía, es que Dios nos abrió esta puerta. Y ella decía, sí, mi amor, pero abrir la puerta no es suficiente, tienes que también ser diligente, porque ser diligente también es parte de ser obediente. Entonces, en el fútbol y tanto en las empresas, un director técnico que no ha cambiado la táctica durante 60 minutos, que ya lleva el primer tiempo, ¿verdad? Lleva 45 minutos, está terminando el primer tiempo y no has asumido el riesgo porque estás viendo que lo que estás pasando no funciona y no cambias la técnica. ¿Tú me quieres decir si realmente esa es una situación de equipo, de empresa o de líder? Claro. Y vamos a la definición de locura por Albert Einstein. Querer tener resultados diferentes haciendo las Haciendo mismas lo cosas. mismo. Eres loco. Albert Einstein lo dijo. Claro, la locura es querer tener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces, si ves que la estrategia no funciona, a veces damos largas porque tenemos esperanza de que puede funcionar y que puede funcionar, pero también entonces dentro de tu marco de sistemas da un tiempo. Probaremos esto durante 15 minutos, 20 minutos o tan simple.
Ya no hablemos de tiempo en juego, hablemos de empresas. El objetivo es atender esta área en 3 meses, en 2 meses. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Ha pasado 6 meses, tengo la misma situación. ¿Qué pienso hacer al respecto? ¿No tienes otra salida? ¿Dónde estuvo esa cantidad de pizarras y tácticas de juegos que hicimos? Sí, entonces, a mí me encanta esa frase de informática. Hay algo que se llama algoritmos y los algoritmos son ejercicios de lenguajes de programación que se hacen para que la computadora pueda ser programada. En este momento ya no se hacen algoritmos, se hacían hace 30 años atrás, cuando, cuando programábamos, es una de las tantas carreras que he hecho cuando programábamos para que las computadoras funcionaran con lenguaje Base y MC2 y ese tipo de cosas. Y ahora no, y ahora tú tomas la cajita y ya aparece o le dices a la IA que te lo programe. Pero en el algoritmo había algo cierto que tenías que explicarle a la computadora todo como ella tenía que entenderlo. Entonces, todo decía, si ocurre esto, entonces tú vas a hacer esto. Si esto no ocurre, entonces tú vas a hacer esto. Y si esto no ocurre, entonces si el cliente toca esta tecla, tú le vas a dar este mensaje. Todo había que pensarlo. Y ese plan uno a uno es lo que debe tener estratégicamente el empresario, el líder, el CEO, inclusive, y aquí yo bajo, es que el liderazgo no se maneja solamente en el dueño de la compañía. Tú como project manager tienes que manejar el liderazgo y tus contratistas a su vez tienen que manejarlo con los colaboradores que tienen. Y el colaborador cuando va a hacer la emergencia o está en una casa, también tiene que ejercer el liderazgo. Y estas decisiones incómodas o difíciles, ¿verdad? Siempre tiene que ponerse el objetivo por delante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es generar un buen servicio, que al cliente le quede bien su casa en el caso de la labor que estén ejerciendo y que la empresa tenga los resultados, evidentemente, de utilidad que está manejando. Simplemente básate en los objetivos claros y dáselos a tu equipo. Cuando un equipo reconoce, y aquí viene la parte cultural nuevamente a darnos una estocada. Porque si mi equipo sabe cuáles son, desde dónde tiene que responder, cómo tiene que comportarse, ya las decisiones no se vuelven incómodas. ¿Saben cuándo se vuelven incómodas? Cuando tenemos en confrontación dos ideas. Porque si yo sé que yo aquí soy honesto, cuando un cliente me pregunte algo, yo le voy a responder desde la honestidad. Ya no hay decisión incómoda, yo simplemente voy a hacer lo correcto. Cuando yo sé que mi objetivo es generar dinero, pero el cómo lo tengo claro porque lo primero que va a hacer yo es la atención al cliente, entonces voy a tener el objetivo claro con la atención al cliente. Y ya las decisiones no se vuelven incómodas, se vuelven correctas. Las decisiones incómodas, para mi manera de ver, para Rosana Hernández, y me hago cargo de mi juicio, las decisiones incómodas tienen que ver con eso que no tenemos claridad de cómo hacerlo. Porque no estamos sobreponiendo sobre esa decisión lo correcto de acuerdo a la manera en que yo quiero, vámonos al trabajo, operar, vámonos a la vida como quiero vivir. Las lecciones de negocio y liderazgo ocupan para la vida y ocupan para las empresas. Y hoy con una analogía maravillosa del Mundial de Fútbol. Yo sé que en tu cabeza quedaron muchas ideas porque tú también viste los juegos y ahora vas a poder medir todos esos elementos que hay en el juego y llevarlo a tu emprendimiento o a tu empresa. Ronnie, ya se nos acabó el tiempo. Créeme que nos quedan 4 minutos y como siempre es un espacio divino de compartir, divino de conversar y se va súper rápido. Pero como project manager, sé que ha sido por 2 veces consecutiva el segundo mejor project manager de tu país, en tu organización, y eres muy joven también. Entonces, en ti hay un liderazgo importante que ha hecho que resulte y que dé resultados en tu equipo. ¿Cuál es ese mensaje que tú le podrías dejar a los jóvenes gerentes, a los jóvenes líderes en el área en donde estén y donde estén ejecutando? Creo que ese consejo sería sean curiosos y no
y con una curiosidad genuina de entender. Hagamos preguntas. Al final del día hay muchas personas que se van a ver en ellos mismos, cuando nosotros hagamos estas preguntas, se van a ver ellos mismos en aquel momento cuando ellos estaban aprendiendo o entrando dentro de la industria y muchas de esas personas van a querer ayudar y van a querer aportar a tu aprendizaje. Claro, muy importante saber de quién aprender, pero siempre seamos curiosos, siempre hagamos la pregunta y hagamos el esfuerzo de entender porque al final del día el entender de diferentes secciones es lo que nos va a permitir ampliar nuestra visión para poder tomar decisiones, sea personales o dentro de la empresa, diferentes y correctas. Diferentes y correctas. Eso me gusta. Muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como siempre, para nosotros en Mentoría Hispana es un placer poder tener este espacio de crecimiento para ustedes y poderle entregar las mejores herramientas y las mejores estrategias para que la pongas en marcha en tus negocios. Soy Rosana Hernández. Recuerden que van a poder ver este programa grabado para quienes lo van a ver en diferido. Pueden dejarnos tus preguntas a través de los comentarios de Facebook Live y nos vemos el próximo miércoles en una nueva edición de Lecciones de Negocio y Liderazgo con Mentoría Hispana. Siempre a su orden, Rosana Hernández desde Canadá. Muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición el próximo miércoles. Recuerden que los días lunes en la tarde en Radio Coaching Mundial se ha abierto un espacio para acompañar a Venezuela en la crisis que está viviendo todos los lunes en la tarde de 2 a 6 hora México. Un placer y un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Ya saben, metan gol, pero ocúpense también de que no le metan los goles. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Ronnie. Gracias.